Queridos hermanos, el Evangelio de este domingo narra el pasaje de lo que viene a llamarse el comienzo del discurso de despedida del Señor. Él anuncia la pronta partida al encuentro en la gloria del Padre. Y ese anuncio motiva algunas preguntas y peticiones de parte de los apóstoles, particularmente de Tomás y Felipe. Pero no se queda solamente en las preguntas, sino que al mismo tiempo el discurso de Jesús causa tristeza y desaliento. El Señor no se va definitivamente, y lo dice el Evangelio de hoy. Se va para volver y estar de nuevo en medio de ellos, en medio de su comunidad, en medio de la iglesia. Así, toda la esperanza cristiana descansa en aquella promesa del retorno del Señor. Aunque la iglesia, en el caminar de su historia, sufra turbaciones o tormentos, ella siempre confiará, porque sabe que no será abandonada por aquel que quiso que ella surgiera. Él seguirá presente y de manera real, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino que conduce a la presencia del Padre, y a través de Él llegamos al conocimiento del Padre, a quien nadie nunca ha visto jamás, sino solamente el Hijo, nos dice también el Evangelio. Para conocer al Padre mediante el Hijo, es importante ver y conocer a Jesús, tener ojos abiertos, pero sobre todo los ojos de la fe. Cristo es la vida eterna, que consiste en conocer al Padre que está presente en el Hijo. Para los discípulos de Jesús, para los seguidores de Jesús, para nosotros bautizados, no queda otro camino que caminar por el camino que el mismo Jesús nos indica y que nos lleva a conocer la verdad. Esa verdad que nos hace libre y que nos enseña a vivir la vida verdadera. La obra de Cristo, bien sabemos, es la Iglesia. Por eso ella es la continuadora del mensaje de Cristo en el mundo y a través del tiempo y de la historia. Jesucristo hoy, y a pesar de las dificultades en el mundo, sigue repitiendo: no se turbe su corazón, crean en Dios y crean en mí, porque yo estaré siempre con ustedes hasta el final de los tiempos. Es el mismo Jesús, pues, quien nos explica el sentido de las tres palabras que hoy utiliza: camino, verdad y vida. Él es el camino, porque nadie va al Padre sino por mí, nos dice hoy. La vida y el mensaje de Jesucristo señalan que el camino es la práctica del amor a Dios y a los hermanos. Sin camino no se puede caminar ni avanzar. Jesús también es la verdad, porque viéndole a Él podemos ver la imagen del Padre. Sin la verdad difícilmente se acierta. Sin la verdad no hay claridad y todo es confusión. Jesús es la vida y hay que seguir sus pasos. Y siguiendo sus pasos es que nos uniremos a Él y al Padre, y de esa manera tendremos vida en nosotros. Todos sabemos, sin vida
nada es lo mismo que decir una vida sin Dios. Una vida sin Dios es donde se campea el dolor, la muerte y la destrucción. Por eso, queridos hermanos, estamos llamados a hacer que Dios dé sentido a toda la vida cristiana. Estamos llamados a seguir a ese Jesús que se nos ofrece como el camino, la verdad y la vida. Ojalá los cristianos, ojalá los católicos entendiéramos esto. Pero es necesario, por tanto, pedir al Señor la gracia de entender para que nuestra vida sea conforme a lo que Dios quiere y pide de cada uno de nosotros. Como bien sabemos, como Iglesia, en los días pasados y ante la denuncia de pederastía, hemos vivido la noticia con mucho dolor, el delito de uno de sus hijos. Al respecto, y eso creo que no es extraño, se han vertido comentarios y opiniones de toda índole, y ello de acuerdo al modo de pensar y entender el hecho. Se ha escuchado palabras de condena, palabras de reproche, palabras de rabia, palabras de molestia, y no es para menos por aquello que ha sucedido. Pero también debemos decir que no ha sido extraño que en otros haya despertado contra la Iglesia sentimientos de odio o buscando desacreditarla totalmente, olvidando todo lo bueno que seguramente se ha hecho y se continuará haciendo, principalmente en aquellos a quienes les molesta el compromiso evangélico de la Iglesia y porque también no conocen o no conocemos a la Iglesia. El comunicado de los obispos afirma: como Iglesia condenamos estas acciones y nos solidarizamos con las víctimas que han sufrido hechos de abuso. Y podemos decir, esperamos que la justicia haga su trabajo, pero de manera efectiva. Queridos hermanos, estos hechos dolorosos y condenables serán motivo seguramente para hacer un camino de purificación en la Iglesia. Ojalá ese camino tengamos todos la valentía de poder recorrerlo para encontrar a aquel que es la verdad y que es la vida. Por supuesto, sin olvidar que Jesucristo resucitado es el camino, la verdad y la vida, y que sigue caminando con nosotros y seguirá caminando con nosotros a pesar del pecado humano, a pesar del pecado de sus hijos. Y Él mismo nos invita a seguir fomentando y cultivando y haciendo el bien para desterrar o desterrando todo aquel mal que en muchas oportunidades está en el ser humano, está en la persona. El Espíritu de Jesús resucitado fortalezca nuestra fe y nuestra vida para no desanimarnos ante estos acontecimientos, sino que ellos nos fortalezcan de verdad para comprometernos por la vida, por la verdad, en ese camino que debemos peregrinar mientras vivimos en este mundo. Que el Dios de la vida, que el Dios que es el camino y que el Dios que es la verdad nos ayude a comprometernos por defender lo bueno, por defender y hacer siempre el bien. Dios nos acompañe y Dios siga guiándonos. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.